Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias. Hemos terminado ya, estamos terminando una semana y con ella pues agradecidos con el Señor por las bendiciones recibidas, agradecidos también porque también en medio de las dificultades que acompañamos a todas las familias que hoy viven estos procesos de recuperación de la salud, sea motivo del COVID-19 o por diversos males que siempre pues, nos van a quejar, pues deseamos que este fin de semana sea bien bendecido por el Señor y que poco a poco el Señor vaya albergando esa esperanza en nuestro corazón y que nos vaya fortaleciendo desde dentro, como hemos dicho siempre, para saber leer cada momento de nuestra vida, que no siempre es fácil, digamos que la vida no es color de rosa, que la vida pues trae dificultades, que la vida, como dice San Agustín, por donde quiera que se mire, comporta debilidades, del cuerpo, del alma. De hecho, siempre la necesidad de estar en cuidados de salud, ¿no? Usted dice, los cuidados de salud son allí. Somos seres que requerimos del descanso, que requerimos de tantas cosas. Y hoy, pues, estamos precisamente en un tiempo donde podemos decir que somos más sensibles a todas estas cosas, ¿no? Más sensibles a darnos cuenta que en realidad somos terriblemente frágiles y que necesitamos los unos de los otros para echar para adelante, ¿no? Bueno, hoy tengo un texto de San Agustín muy interesante porque entra una figura de la que a veces poco, digamos que poco me gusta hablar, no porque la obvie, sino porque no es el protagonista, digamos, el diablo, ¿no? Cuando vamos a hablar del diablo, a veces esto se convierte en una supremacía tal que nos olvidamos, hablamos más del diablo que hablar más de Dios. Y a veces se nos pasa la mano en el tema del diablo, ¿no? Entre otras cosas porque a veces le echamos culpas al diablo que el diablo de pronto no tiene, y yo alguna vez lo he dicho, quizás en un tono humorístico, he dicho que muchas veces pues me da pesar del diablo, porque a veces nosotros los humanos somos más vivos que él en ese sentido, porque le echamos muchas culpas que en realidad pues nos corresponden a nosotros. Miren, hoy es un texto corto, es un comentario de los Salmos, pero es muy interesante. Vamos a ver cómo lo desarrollamos para que tengamos una idea clara de cómo aparece esa presencia en nuestra existencia humana, ¿no? El texto, como siempre les digo yo, afinemos el oído del corazón y miremos a ver con qué nos conecta. Yo siempre digo eso, con algo nos tiene que conectar siempre. Y hay esto. El texto dice así: cierra la puerta para que no entre el tentador. Ojo, cierra la puerta para que no entre el tentador. El tentador no deja de llamar, pero si ve que la puerta está cerrada, pasa de largo. Solo entra cuando te descuidas en cerrar o no cierras como conviene. ¿Qué significa cerrar la puerta? Atiende y verás. Esta puerta tiene dos hojas: la codicia y el temor. O deseas algo terreno y se cuela por ahí el deseo de las cosas terrenas de una manera desmesurada, o deseas algo terreno y se cuela por ahí, o temes las cosas del mundo
y penetran por ese lado. Cierra pues la puerta al diablo, cierra al diablo la puerta del temor y la codicia, y ábresela a Cristo. ¿Cómo? Deseando el reino de los cielos y temiendo el fuego eterno. El diablo entra por el temor de las cosas temporales, Cristo por el temor del fuego eterno. El diablo entra por la codicia mundana, Cristo por el deseo de la vida eterna. Vamos a ver un poco el texto porque es una alegoría y vamos a explicar un poco para que lo ubiquemos y para que le demos una correcta interpretación. Mire, es un texto muy interesante del comentario en los Salmos de San Agustín, que hay que tener en cuenta dos elementos en términos metodológicos. Vamos a dar una explicación para luego entrar a comentar el texto. La figura exegética de Agustín en este caso es una alegoría, está haciendo una alegoría de la puerta, una alegoría. Él está comentando el texto de cerrar la puerta para que no entre el tentador, y Agustín alegoriza la puerta, alegoriza la puerta, y es una alegoría de carácter psicológico y moral. Digamos que hay alegorías de orden material, de orden teológico, pero este es de carácter moral psicológico. Cerrar la puerta. Agustín va a utilizar esa palabra, cerrar la puerta, para aplicarla al modo como la vida cristiana puede acontecer y puede verse debilitada en su progresar de maduración, en su camino de perfección cristiana de vida. Ahora bien, es una alegoría que seguramente Agustín bebió a través de San Ambrosio y es propia de la llamada escuela alejandrina. Este es un dato que nos puede servir como cultura general. Ahora, no hay que fijarse tanto en las figuras alegóricas, sino en el contenido. No hay que fijarse tanto en las figuras alegóricas, sino en el contenido. La puerta, el diablo y todas las demás cosas, ¿no? Entonces, no hay que fijarse tanto en las figuras alegóricas, sino en el contenido, ¿no? Ahora, lo que él está comentando es la posibilidad del hombre de abrir una puerta o optar por la otra. Está haciendo, el hombre es capaz de decisiones, o por este lado o por este lado, de abrir esta puerta o de abrir esta, ¿no? El tema del diablo, digamos que realmente en este texto no es tan central. Es una figura bíblica fuerte, seguramente muy fuerte, figura recurrente y no solamente en el cristianismo, sino también en experiencias filosófico y religiosas que suelen ser modos para expresar, modos a través de los cuales se expresa la presencia del mal en el ser humano. Diablo, la presencia del mal en el ser humano. Y no solamente propia del cristianismo, sino de experiencias filosóficas y de experiencias religiosas de otros escenarios, ¿no? Entonces esta figura siempre va a aparecer allí como la que distorsiona, ¿no? Y esto es bien interesante entenderlo. El diablo, como figura prototípica del mal, termina siendo al mismo tiempo una contradicción, ¿no? Hay que verlo. Hay que ver ahí el diablo en el sentido profundo que nos propone el texto. ¿Entienden? Miren, el diablo que representa el proyecto del mal, la debilidad de nosotros los hombres y mujeres, la dependencia del mundo terreno como fin último de felicidad. ¿Entienden? Y de ahí que diga él que la codicia y el temor sean las dos fuentes por donde el tentador
el diablo entran y desacomodan mi vida, tirándola, inclinando la balanza hacia la codicia o inclinando la balanza hacia el miedo y alejándome así de una experiencia de paz, de serenidad. Y el hombre, nosotros sabemos, hombres y mujeres, ustedes y yo lo sabemos, no podemos sustraernos a veces a la codicia o a sentirnos en realidad hijos del mundo, porque somos hijos de este mundo, somos carne, somos atraídos por ella, somos muchas situaciones que están allí. O sea, no podemos eximirnos de esta experiencia humana que está allí. O sea, no podemos negar esto, pero tampoco podemos negar la posibilidad a Dios de un proyecto que pueda trascendernos a nosotros, que pueda trascendernos a nosotros mismos. Existe la experiencia del mal, y eso lo tenemos muy claro. Existe la experiencia del mal. Y no porque nos la cuentan, sino porque la hemos vivido, sino porque la sentimos. Porque cuando Agustín habla de ese tema de la codicia y del temor, piensen ustedes o pensemos cada uno en qué escenarios hemos vivido la codicia como algo que me ha desbordado y me ha llevado a traicionar mis propios ideales, o el miedo también. ¿A qué puntos me ha llevado el miedo también de no avanzar, de no tener serenidad, de no tener paz, de no tener tranquilidad? Entonces, es muy interesante. Está hablando de que el diablo entra por la codicia mundana, es decir, que la corrupción del hombre no viene de Dios, sino del uso que haya hecho de la creación. Esto es bien interesante. Bien interesante. Es que la corrupción del hombre no viene de Dios, sino del uso que él ha hecho de la creación. Bueno, aquí dice una cosa bien interesante Blanca Ruby. Claro, toca el hecho del libre albedrío, por supuesto. Hay elecciones, como quien dice, hay dos hojas, hay dos caminos. Eliges por aquí o eliges por allá. Y a veces pues sabemos que a veces hacemos opciones o por uno o por otro, y todas las opciones en realidad en la vida asumen consecuencias, ¿no? Entonces, cada que elegimos y fuimos constituidos, de hecho, la grandeza de nuestra dignidad es nuestra libertad, y una libertad para elegir, y también tenemos la posibilidad de elegir a veces equivocadamente, por ignorancia. En el plano moral esto es muy discutido, unas decisiones por una ignorancia crasa, o porque crecimos en escenarios donde no existían conceptos que me aclararan el bien y el mal dentro de ciertos espacios, ¿no? Pero ciertamente entra ese libre albedrío. Entonces, bien interesante, ¿no? Ahora, quiero culminar esta parte del texto con un texto precedente al que propuse hoy de los mismos salmos, pero en el que Agustín comenta de qué se trata cerrar la puerta. Yo pienso que de qué se trata cerrar la puerta. Esto podría tener, querida comunidad, muchas aplicaciones y muy interesantes. Miren, el mismo Agustín va a decir, vamos a escuchar el mismo Agustín que él nos va a ir aclarando, creo yo, ese concepto. Miren, dice Agustín, rogaré ante él. ¿Qué significa ante él? En su presencia. ¿Qué significa en su presencia? Fíjense que Agustín va paso a paso. ¿Qué significa en su presencia? En donde ve. Pero, ¿en donde no ve? Decimos en donde ve como si hubiera alguna parte donde él no vea. Entonces, en este conjunto de cosas corporales, dice Agustín, corporales, también ven los hombres y ven los animales. Pero él ve también donde el hombre no ve. Dios es capaz de ver donde el hombre no ve. Ahora, ningún hombre ve tu pensamiento. Dios sí lo ve. Derrama tu plegaria en donde solo ve aquel que remunera. Fíjense qué cosa tan hermosa.
derrama tu plegaria a donde solo ve aquel que remunera. Nuestro Señor Jesucristo te mandó orar en lo escondido. Si conoces tu aposento y lo purificas, si conoces tu aposento y lo purificas, allí ruegas a Dios. Es bien interesante, es el corazón. Cuando oren, está citando el Evangelio, dice el Señor, no sean como los hipócritas que se estacionan a orar en las plazas y en las encrucijadas para que la gente, para que los hombres los vean. Tú, por el contrario, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ruega a Dios en lo escondido. Y el que ve, ojo, y el que ve en lo escondido te dará el pago. Cerrar la puerta, ahí está, cerrar la puerta. Es cerrar la puerta del corazón, cerrar la puerta del corazón. Es aquí donde él está refiriendo este tema, que me parece que es bien interesante. Hay que cerrar la puerta. Desde entrada, a no darle el trono del corazón a la codicia o al miedo. Es lo que nos está queriendo decir hoy él. Y la codicia está allí. Porque la codicia en el fondo tendríamos que seguir quiero ver la codicia. ¿Qué sería la codicia? Para como definirla un poco, se denomina codicia al afán desmedido de una persona por tener riquezas o bienes, un afán desmedido, enfermizo. La palabra como tal viene del latín. La codicia en el sentido implica el deseo vehemente de posesiones, bien sea materiales, riqueza, propiedades, bienes, o inmateriales, estatus, poder, influencia. O sea, la codicia puede tocar muchos escenarios donde nos podemos ver contaminados, ¿no? Como en la codicia, la gente ambiciona tener más de lo que necesita para vivir. El codicioso es eso. No se contenta con lo que tiene, aunque tenga bastante. Siempre desea más y más, se convierte en un barril sin fondo. De allí que pueda llevar a las personas a tener conductas al margen de la moralidad y de la legalidad. Tener por tener. Mire, hay gente que se enferma por tener y nunca los gasta. Ni siquiera los disfruta, solamente acumula por acumular. De hecho, el cristianismo considera la codicia como uno de los 7 pecados capitales. Pues es un pecado de exceso. Esto es bien interesante. Es un pecado de exceso. Por esta razón, la codicia es lo opuesto a las virtudes como la generosidad, la solidaridad, ¿no? Esto es bien interesante. La codicia nos puede hacer pasar muy mala jugada, puede hacer vender, puede hacer que manipulemos, que dañemos, que pasemos incluso por la gente que más amamos. Dice Agustín que la codicia ha destruido, que por la codicia se dañó gran parte de la estructura del proyecto de Dios en la historia humana. Entonces hoy, por ejemplo, nosotros le pedimos a Dios eso. Agustín nos dice que el tentador, si encuentra la puerta cerrada, o sea, si mi corazón está cerrado, a vivir todos los días bien, y aquí no quiere decir vivir mal, vivir bien, pero agradecido con Dios, y no dejar que las cosas del mundo como la creación se me conviertan en un deseo de posesión enfermiza, o que los miedos, que el miedo a perder, que el miedo a avanzar, que el miedo a la enfermedad, que el miedo a todo lo que tenemos, nos agobie. Y es lo que estamos viviendo de alguna manera a veces. Tenemos este miedo que se nos ha interiorizado por esta situación que estamos viviendo. Sí, hay necesidad de cuidarnos. Hay necesidad también de tener un santo temor. ¿Y un santo temor qué significa? Un cuidado especial. Yo siento temor a no tener temor, por ejemplo. Siento temor a perder el temor de la prudencia,
siento temor a no responder a la altura de este ministerio que Dios me ha encomendado, o de ser un buen padre de familia o una madre de familia y estar haciendo lo que me corresponda. Pero hay muchos miedos que están allí y que a veces nos agobian. Cada uno piense cuáles son los miedos que lo agobian en este momento, ¿no? Vamos a pedirle al Señor eso. Señor, sabemos que el tentador llega, que encuentre nuestra puerta cerrada en esa actitud que decía Agustín. Y tengo la puerta cerrada y me encuentro protegido por el Señor en mi corazón. Y a Él pido que me haga ser cada día agradecido con Él, agradecido con la vida y agradecido con todos los pequeños detalles que Él todos los días me regala. Saludo especial a los que se conectan, a Blanquita por su pregunta de libre albedrío maravilloso, a Armando Lozano, saludos a Violeta y a los niños, Nubiecita, un gran abrazo, saludos a tus mocosos que ya deben estar inmensos, a José Fernández y a todos los que nos acompañan, a Sonia que mejor dicho, un grato recuerdo no solamente tuyo y de tu familia, sino de mi querido gordo Andresito, a quien llevo siempre aquí en el corazón y por quien oro también todos los días. Un gran abrazo para ti, para don Mois, para toda la gente allí y para todos los que están conectados. Hoy nos vemos, si Dios nos presta la vida, entonces a las 3 de la tarde en la Santa Eucaristía, y sigamos este camino que se nos propone, para que estos son modos para fortalecer el alma. Aunque pasamos los momentos un poco difíciles, si tenemos estos escenarios, estamos fortaleciendo el alma y estamos fortaleciendo al mismo tiempo el cuerpo de muchas situaciones. Así que vivamos con prudencia, vivamos con respeto y con cuidado, y que el Señor pues les bendiga a cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.